hola a Revolution Church y a todos nuestros invitados una bienvenida especial para ustedes. Nos alegra que hayan elegido adorar aquí en Revolution Church esta mañana. Quiero dar un saludo especial a todos nuestros campus. Hola Colorado Springs, hola Ciudad de México, Puerto Escondido y Quito, Ecuador. Yo y sé que todos seguimos admirados de que Dios nos haya llamado a ser una sola iglesia en muchos lugares, a través de muchas naciones, barreras culturales y de idioma, y aún así servimos a un Dios global. Amén. Sin duda. Si trajeron sus Biblias, pueden abrirla en 2 Corintios capítulo 2 hoy. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de enseñanza llamada Vida Cristiana Victoriosa. Un poco de contexto. Si son nuevos con nosotros, el apóstol Pablo fue el misionero fundador original que trajo el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, a la ciudad de Corinto. Trabajó duro para fundar la iglesia y establecerla ahí, en esa ciudad, y ahora no está en Corinto, pero está escribiendo cartas a la iglesia de esa ciudad en el momento particular en que escribe 2 Corintios. Está en un lugar llamado Macedonia. En el mapa queda justo al norte de Grecia. Corinto está más o menos por el centro de Grecia, pero era una ciudad portuaria porque había una larga entrada de mar, tierra adentro, que llegaba hasta ahí. Y así, con solo un poco de contexto, entremos a los primeros 4 versículos. Él dice: pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo será el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Ahora, sin entrar en muchos detalles técnicos, es suficiente decir que Pablo le habría expresado a la iglesia en Corinto sus intenciones y sus planes de viaje. ¿Cuándo pensaba ir a verlos? ¿Cuántas veces? Todo eso. Pero hizo cambios a sus planes y ahora está teniendo que dar una razón para eso. Esa es parte de lo que vemos. Y luego llegamos al versículo 4, que yo diría es el versículo tema de todo este capítulo. Y de hecho es el versículo tema de este tema en particular, que se encuentra en el libro de 2 Corintios, que es la tensión y el conflicto relacional que existían entre el apóstol Pablo y la iglesia que Dios fundó en ese lugar a través de él. De nuevo, él dice: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Esas palabras ahí, aflicción y angustia, van a ser clave para nosotros hoy. ¿Alguna vez han tenido el corazón tan roto, tan herido por relaciones que podrían describir con precisión ese tiempo como un tiempo de aflicción y de angustia? Déjenme decirles, iglesia, me ha pasado. Fue justo después del baile de graduación y ella me dejó, ¿ok? El aguijón del amor se sintió en mi corazón adolescente. Pablo, sin embargo, ya no es un adolescente de corazón tierno. Tiene 50 años al momento de escribir esto, quizá 51. Y bueno, seamos honestos, para ese punto de la vida, la mayoría hemos matado mucho de la capacidad de nuestro corazón para sentir tanta angustia y dolor en las relaciones. Y francamente, por autoprotección. Pero Pablo, no. Y ese lenguaje debería sonarnos familiar. Si estuvieron aquí hace 2 semanas cuando iniciamos, vimos que Pablo de entrada empieza a hablar de aflicciones y sufrimientos en esta carta a los Corintios. Todo el capítulo trataba de eso. Y ahora en el capítulo 2, muchos piensan que se desvía para tratar un tema aparte, un tópico aparte, pero realmente es un tópico aparte dentro del mismo tema. Está avanzando con todo el paradigma teológico que estableció en el primer capítulo.
El tema real del libro de Segundo de Corintios es que la resurrección, el poder de resurrección de Dios en el reino de Dios, sigue a una muerte cruciforme, sigue a una muerte en forma de cruz. Y los corazones quebrantados a causa de un amor profundo por los demás, Él está diciendo, es parte de eso. Sigamos en el versículo 5. Si a alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Así que algo le pasó al apóstol Pablo cuando estuvo allí previamente, y fue algo personal para él. Pero está diciendo, no fue solo a mí, fue a todos ustedes. Si me hirió a mí, los hirió a ustedes. Puesto que me hirió a mí, también los hirió a ustedes. ¿Por qué? Sabemos por otros lugares que Pablo estaba teniendo oposición en la iglesia de Corinto. Se estaban formando facciones y divisiones en torno a quién estaban siguiendo. La mayoría de las acusaciones contra Pablo y su apostolado auténtico eran que no era impresionante, que no era fuerte, que no era elocuente, que no estaba sano, ni era rico, ni protegido de manera en que un hombre de Dios sería protegido por Dios. Y la situación llegó a ser una amenaza tal para la iglesia en Corinto. Fue un problema tal que Pablo terminó yendo a Corinto más rápido de lo que originalmente les había dicho que iría. Pero parece que esa visita no fue exitosa. Más bien fue una visita de tristeza. Algo salió mal en esa visita corta. Y lo sabemos porque Pablo se fue rápido después de llegar y luego escribe la llamada carta severa, que es otra carta de Pablo a los corintios que no tenemos hoy, lo que de hecho suma 2 cartas desconocidas a los corintios hasta donde sabemos. Pero este versículo es clave. Nos dice que esto fue un ataque personal contra Pablo. A Pablo lo difamaron, lo degradaron, lo acusaron falsamente y por inferencia sabemos que los corintios no lo defendieron. No tomaron una posición pública en ese momento. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo se fue, salió de la ciudad y luego, después de salir de la ciudad, escribe una carta con mucha angustia, con muchas lágrimas, llamándolos a hacer lo que no hicieron cuando él estaba presente con ellos y cuando pasó toda esta situación. Así que no lo defendieron. Sin embargo, esta carta severa, como la llamamos, que les escribió después de irse, vamos a ver que sí respondieron a eso. Lo tomaron en serio, se arrepintieron y actuaron al respecto. Y parte de lo que hicieron fue un juicio mayoritario contra el que le hizo esto a Pablo. Y ahora Pablo dice, lo que me hizo a mí trajo tristeza a todos. De nuevo, ¿por qué? Bueno, si aman a alguien y alguien lo hiere, a ustedes les duele. Así que una vez que ven esto correctamente, como lo hicieron después de la carta que no tenemos, eso también los llevó a la tristeza. Así que esta persona, el que se le opuso, ¿qué quiere Pablo que se haga con él? Ahora, creciendo en el estado de Oklahoma, tengo algunas ideas de lo que él podría haber querido que le hicieran, cosas al estilo John Wayne seguro. Pero, ¿qué dice realmente Pablo? Ahora, 2 Corintios 2:6, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Así que quien quiera que haya sido este individuo que hirió a Pablo y por tanto hirió a todos, ha sido disciplinado por la iglesia de Corinto y ahora Pablo está preocupado. Quizás un poco demasiado severo.
Quizás se pasaron un poquito. Y eso es muy interesante porque hasta este punto todas las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto eran él expresando preocupación de que eran demasiado laxos, eran demasiado indulgentes, demasiado permisivos. Y ahora Pablo está preocupado que se hayan ido al otro lado, al otro extremo, y han sido un poco demasiado intensos. Quizá un poco demasiado excesivos. Así que pongan atención, iglesia, la teología equivocada, por cierto, siempre se irá a un lado o al otro. Irá hacia el libertinaje o hacia el legalismo. Siempre. Libertinaje o legalismo. El libertinaje es esa gracia barata que valora la aceptación a costa de la santidad. O el legalismo. El legalismo es la rigidez santurrona y sin gracia que prefiere apartar y excomulgar a las personas, en lugar de desear una disciplina restauradora que involucra perdón y reconciliación. Pero, ¿cuál es la verdadera ley que gobierna una teología correcta que no cae en el libertinaje, pero tampoco cae en el legalismo? Esa es la esencia de lo que vamos a ver aquí en el capítulo 2. Sigamos en el versículo 9. Pues también con ese fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros, en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Así que Pablo les escribe para ver si cumplirían plenamente. Parece que Pablo les escribió pidiéndoles que aplicaran alguna forma de disciplina a este hombre divisivo que formaba facciones, incluso probablemente excluirlo de la comunión, al menos hasta que hubiera arrepentimiento, y cumplieron. Ahora, ¿les solicitó Pablo esto por deseo de ganancia personal? ¿Les solicitó Pablo esto porque odiaba a este hombre? No, se hizo por amor. Amor a Dios y amor a esta iglesia. Y esto es importante, iglesia, porque cuando los cristianos tomamos decisiones, tenemos una matriz bíblica de toma de decisiones. Y la manera en que tomamos decisiones es distinta a la manera en que el resto del mundo toma decisiones. La toma de decisiones cristiana siempre va en este orden. Primero, ¿qué es lo mejor para Dios? Segundo, ¿qué es lo mejor para toda la iglesia? Tercero, ¿qué es lo mejor para otras personas? Y por último, ¿qué es lo mejor para mí? Esa es la matriz cristiana de toma de decisiones. Cada vez que ese orden se invierte, terminarán con decisiones imprudentes y no bíblicas. Y cada vez que la gente invierte ese orden, lo que en última instancia ocurre es que ponen el interés propio primero. Y por eso siempre terminarán en libertinaje o en legalismo. Ambos fluyen del interés propio. No fluyen del amor verdadero, fluyen del interés propio. Voy a ampliar un poco más en un momento, pero Pablo actuó por amor. Él se pregunta, ¿qué es lo mejor para Dios? Y por eso dice en presencia de Cristo. ¿Qué es lo mejor para toda la iglesia? Él dice, hice esto por ustedes. Estoy actuando desde lo que será mejor para todos. ¿Qué es lo mejor para los demás? Tercero, y al último, él mismo. Cumplieron, se aplicaron disciplina. Ahora Pablo dice, es tiempo de perdonarlo. Él sabe por qué. Si guardan rencor, eso les perjudica, no es bueno. Eso va a detener el fluir de la gracia de Dios y de su presencia manifiesta en medio de ellos. Eso le va a dar al enemigo cabida en esta iglesia. Él sabe que no deben caminar en falta de perdón. No pueden hacer eso. Y lo que es mejor para Dios y lo mejor para toda la iglesia es que perdonen a este hombre. Y como él fue el directamente difamado,
Sí, los que lo amaban fueron impactados, cierto, pero como fue dirigido contra él, sabe que en su lealtad hacia él, que ahora ha sido renovada, podrían sentirse tentados a aferrarse al odio hacia el que lo hirió. Podrían sentirse tentados a aferrarse a la falta de perdón hacia el que lo hirió. Y por eso él va adelante diciendo, yo perdono. Estoy con ustedes en perdonar. Necesitamos perdonar. ¿Qué está motivando a Pablo en cada caso? ¿Qué lo impulsa en cada caso? Es amor. Verdadero amor como el de Jesús en forma de cruz. Y el amor verdadero sabe que Dios es amor. Nadie que verdaderamente ama cree que tiene suficiente amor en sí mismo para ser la fuente de amor para otra persona. Aún si se casan con esa persona, saben que su amor por ella no es suficiente y saben que cualquier amor que tienen en realidad también viene de Dios. El amor verdadero sabe que Él es amor, la única fuente infinita de amor. Y entonces, ¿qué va a querer hacer siempre el amor verdadero? Va a querer conectar a las personas con la fuente del amor. Por eso la codependencia nunca es amor, es interés propio. Quiere que tú me necesites. El amor verdadero quiere que entiendas que necesitas a Dios y que puedes confiar en Él. El verdadero amor trabaja para quitar cualquier cosa que se interponga entre una persona y Dios. Intenta hacerlo con sabiduría y con amor y con las armas de la verdad y todas esas cosas. Pero no quieren que haya nada entre tú y Dios si te aman. Porque Él va a ser toda la fuente de tu amor. Por eso el amor bíblico siempre hace lo que es mejor para otra persona como Dios lo define. Cuando crees que estás amando, pero haces algo que no es lo que Dios define como amor, los estás desconectando de la única fuente infinita de amor. A eso, por cierto, se le llama odio. Cuando Pablo llamó a los corintios a disciplinar al hombre inmoral, incluso a excomulgarlo y sacarlo de la comunión, el hombre inmoral de 1 Corintios, distinto de este que se lo puso en la visita corta, por cierto. ¿Por qué hizo eso Pablo? Fue por amor. Como él dijo, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué están haciendo? Si la raíz no es santa, todo el árbol no va a ser santo. ¿Qué están haciendo? Él lo hace por amor. Cuando Pablo escribe esta llamada carta severa a ellos, ¿qué fue lo que motivó eso? Regresen al versículo 4. Él dice, por la mucha aflicción y angustia de corazón, para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Fue amor. Cuando alguien ama al Señor y ama a otros en su amor, siempre está tratando de llevarlos a la unidad con Dios. Porque Dios es amor. Pero cuando pierdes la definición bíblica del amor, primero vertical, también horizontal, vas a terminar derivando hacia el libertinaje o hacia el legalismo. Ninguno de ellos está impulsado por el amor. Ambos están impulsados por el interés propio. ¿No pueden reconocerlo? El legalismo siempre trata del interés propio. Su prioridad número uno es hacer una declaración sobre su propia bondad. Soy una buena persona, soy una persona justa, yo hago las cosas, soy mejor que otros. Es interés propio. No se trata realmente del amor a Dios, no se trata de la gloria de Dios, no se trata de la alabanza del nombre de Jesús, ni de su fama ni de su gloria. Se trata de sobresalir como más justos que los demás. Es interés propio, no es amor. Eso hace el legalismo. El libertinaje es lo mismo. Es interés propio, no es amor. Se hace en el nombre del amor, pero no lo es. Se hace en el interés de la propia comodidad. Quiere quitar la incomodidad, quiere quitar cualquier conflicto, quiere quitar cualquier desacuerdo, quiere evitar cualquier verdad que cueste o que separe.
Ninguna de esas es el camino de la cruz. Esas cosas están guiadas por el interés propio, no por el amor. Y el camino de la cruz tiene poco que ver con el interés propio. Tiene todo que ver con el sacrificio desinteresado. El amor y la cruz tienen todo que ver entre sí. Siguiendo con el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Entonces, Pablo estaba en Éfeso, estalla un motín en Éfeso y él sube al noroeste a una ciudad llamada Troas. Y mientras está allí, Dios abre una puerta para un ministerio eficaz. Él abre una puerta para el Evangelio. Pero Pablo estaba tan inquieto y con tanta intranquilidad por cómo los corintios estaban respondiendo a la llamada carta severa que les había escrito y enviado con Tito para que se la entregara, que ni siquiera podía enfocarse en el ministerio en Troas y termina yéndose y bajando a Macedonia, esperando encontrar a Tito lo antes posible y escuchar cómo están las cosas en Corinto. Él quería saber. Veamos lo que dice después. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bueno, aquí vamos. Demos un paso atrás por un momento. Veamos cómo encaja todo esto. Pablo en el capítulo 2 está hablando otra vez de sus aflicciones. Está hablando otra vez de sus sufrimientos. Y ahora está hablando de cuánto llora cuando escribe estas cartas a los corintios. O sea, esta no es la imagen de un hombre romano fuerte. En el siglo XXI en Occidente estamos más acostumbrados a que los hombres sean emocionales y todo eso. Esto es algo muy reciente, ¿de acuerdo? Él tiene que explicarles por qué cambió sus planes y no hizo lo que originalmente dijo. Tiene que explicar cómo sus tristezas son parte de esto. O sea, hay mucha debilidad aquí. Hay mucha vulnerabilidad aquí. Mucho ataque constante contra él, muchas tribulaciones, mucha dificultad y nada que impresione aquí. Pero luego dice que gracias Dios que siempre nos llevas ¿en qué? Triunfo. Todos están pensando, wow. ¿Cómo pasaste de eso a esto? O sea, está hablando de sus aflicciones, sus dificultades, sus pruebas, sus lágrimas, su inquietud. Y dice, gracias Dios, porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo. ¿Qué triunfo? El triunfo de este versículo claramente no significa tranquilidad emocional. Eso es muy claro. Significa que Dios transforma la debilidad, Dios transforma las lágrimas, Dios transforma la incertidumbre en el aroma de alguien que ha estado con Jesús. La inquietud, la aflicción y la angustia que Pablo sintió por la situación en Corinto no es un desvío de cómo habló de tribulaciones y persecución en el capítulo 1. Es lo mismo. Así, dice él, es como se ve el triunfo en Cristo. Así, dice él, y nos atrevemos a decir, es como se ve la vida cristiana victoriosa.
Los que de verdad están siendo salvos lo reconocen. Huelen el aroma de alguien que conoce a Jesús, que tiene el Espíritu de Cristo en él. Para los muertos en pecado les huele a muerte. Pablo, contrastando aquí la verdadera vida cristiana victoriosa, es algo que él está haciendo en oposición a aquellos con quienes lo comparaban, a los otros. Por eso añade aquí a los que comerciaban con la palabra de Dios, es decir, la mercadeaban para lucro. Otra vez estaban actuando por interés propio, no por amor. El camino de Pablo, en cambio, era el camino de la cruz. Era el camino de un amor que se sacrifica. Era el camino de la dificultad, la aflicción, el sufrimiento, la angustia, las lágrimas, la debilidad humana. Siempre llevando consigo la muerte de Jesús. Los falsos, que parecían tan impresionantes, no tenían nada de eso. Evitaban la cruz, evitaban el sacrificio, evitaban la dificultad, evitaban la aflicción, el sufrimiento, la angustia, las lágrimas, la debilidad humana y la muerte. Iglesia, este es el tema entero de esta carta. La vida cristiana victoriosa no sucede separada de la muerte y la sepultura. Sucede en medio de la muerte y la sepultura. Lo voy a decir otra vez. La vida cristiana victoriosa no sucede separada de la muerte y la sepultura, sucede en medio de ellas. Es con lo que Pablo empezó toda esta carta, diciendo 2 Corintios 1:5, así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. El camino de la cruz, con sus aflicciones y sus sufrimientos, conduce a los resultados de Dios. Es cuando se muestra el poder de Dios y él repite este tema central a lo largo de todo el libro. Cada vez que lo repite, la lista se hace un poco más larga de cómo se ve el camino de la cruz. En el capítulo 4 la lista se expande. Dice, tenemos este tesoro ¿en qué? ¿En qué tipo de vasos? En vasos de barro. Está hablando de un simple, frágil, nada impresionante vaso, hecho de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Sí, somos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en vosotros la vida. El cristianismo falso, que sí se ve impresionante, evita la cruz, evita el costo, evita la pérdida, evita el sacrificio, evita la vergüenza, la deshonra, la mala reputación, la falsa acusación, las aflicciones, la angustia, la intranquilidad, los trabajos, las fatigas, los desvelos y más. Todas las cosas que Pablo está diciendo en 2 Corintios, que son las verdaderas marcas de una vida cristiana victoriosa, es evitado por el cristianismo falso. Un cristianismo falso que hace esto siempre llega a la misma conclusión equivocada.
Jesús murió para que nosotros no tengamos que hacerlo. Jesús cargó la cruz para que nosotros no tengamos que hacerlo. Jesús dijo que la obra está terminada para que nosotros no tengamos que obrar. La verdadera vida cristiana y victoriosa dice: seguiré las pisadas de mi maestro. No llevando la cruz como medio de mi propia salvación. Sé que no es así, no puedo hacerlo. No se trata de un medio para salvarme a mí mismo, sino que elijo, por amor a aquel que me amó y entregó su vida por mí, tomar mi cruz y morir a mí mismo cada día. Porque el amor, el verdadero amor, se sacrifica por aquel a quien ama. Eso es lo que Pablo está diciendo. El camino de Cristo es un amor que sangra. Ustedes lo saben de manera intuitiva, pero teológicamente hemos evadido esto. Ustedes saben con certeza que en su peor momento, cuando acercarse a ustedes implicó más sacrificio para los que los rodeaban, que los amigos en las buenas que se apartaron no los amaban de verdad, porque en ese momento no se sacrificaron por ustedes. Lo saben. Pero los que se sacrificaron por ustedes en su momento de necesidad, ustedes saben que de verdad los aman. Solo el sacrificio separa al amor verdadero del falso. Eso es lo que él está diciendo. El camino de Cristo es un amor que sangra. Él está colocando la magnitud de la emoción, la angustia, la aflicción y la inquietud en su corazón sobre el amor relacional que tenía por los corintios, claramente dentro de este dominio teológico. Es parte de la vida cristiana victoriosa. Es parte del camino de la cruz. No dice Juan 11:35, Jesús lloró y el siguiente versículo. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. El dolor de corazón demuestra amor. Y claro, Juan 15 es donde Jesús dijo que no hay mayor amor que realmente poner la vida por sus amigos. Jesús murió él mismo por amor. Aunque yo ciertamente no lo merecía, Él hizo eso por mí. Lo hizo por ustedes. Pablo está diciendo que es amarlos en el amor de Cristo lo que impulsa todo. La decisión de no ir a verlos otra vez y tener una visita dolorosa, eso se hizo por amor. La decisión de escribir esa carta intensa y exigirles disciplina respecto a ese hombre se hizo por amor. El llamado a mostrar perdón también se está haciendo por amor. La decisión de llevarlos con tal cariño en su corazón que llorara y sufriera intensa inquietud, aflicción y angustia de corazón, eso fue amor. Una vez más, las aflicciones que tanto despreciaban en realidad eran una señal de la verdadera vida cristiana victoriosa. Y ellas también produjeron y mostraron el poder de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo conduce esto a mostrar de manera única el poder de Dios? Saben, algunos predican sobre la vida cristiana victoriosa y pervierten el significado y la definición mientras lo hacen. Incluso distorsionando el versículo de ir de gloria en gloria para que signifique solo pasar de buenos tiempos a mejores tiempos y ya saben. Esa no es la vida cristiana victoriosa que vemos en la Escritura ni en los santos que Dios usa en la Escritura. Ahora, ¿Dios nos libra, nos salva y nos guarda de eso algunas veces? Sí, gloria a Dios, Él lo hace. Pero ¿nos hace Dios también pasar por medio de eso? A menudo. Sí, Él lo hace.
ser librados de pruebas y dificultades nada más, eso no es la vida cristiana victoriosa. La vida cristiana victoriosa es a menudo lo que sucede en medio de, no lo que sucede en lugar de. Tienen que entender que el poder de la resurrección, el poder de Dios, se muestra cuando lo que se hace es algo que el ser humano no hace ni puede hacer. Ahí es cuando se muestra el poder de Dios. Por eso Él escoge vasos de barro. Claro que valoramos la fuerza y la capacidad humanas, la inteligencia, las habilidades, las estrategias y todo eso. Pero nada de eso es el lienzo sobre el cual se despliega el poder de Dios. Todo eso es el lienzo en el que se exhibe la fuerza humana. ¿Cuándo se desata y se ve el poder de la resurrección en este mundo? Piensen en Pablo siendo apedreado hasta el punto de la muerte, levantándose de entre los escombros y volviendo justo al lugar de donde eran los que lo siguieron y ordenaron matarlo. Y entonces el evangelio despegó en esa ciudad. Cuando alguien queda enterrado bajo una pila de piedras verbales que se supone debían aplastarlo para que nunca se volviera a levantar, y aún así siguen corriendo en fe y en obediencia y en la fuerza y el poder de Dios. Todos saben que eso no es posible hacerlo humanamente. El poder de Dios se hace evidente. La resurrección sigue a la muerte. Cuando alguien llora y aún así puede perdonar a quienes le han herido profundamente, se muestra el poder de Dios para hacer lo que ningún humano puede hacer. Miren, si ven a un hombre fuerte haciendo cosas fuertes, no se muestra el poder de Dios. Pero si ven a un niño débil y flacucho cargando una viga de acero, saben que eso no es posible. Para ponerlo simple, así es como funciona. Hay poder mostrado siempre que Dios hace lo sobrenatural. Cuando piernas cojas son sanadas y alguien se levanta y salta, el poder de Dios se muestra. Cuando se abren los ojos ciegos, el poder de Dios ciertamente se muestra. Cuando los atormentados que no podían liberarse solos son liberados, el poder de Dios se muestra. Ese es el poder sobrenatural de Dios mostrado. Pero hay otra forma en que el poder de Dios se muestra. Cuando el hombre que aún cojea corre y gana la carrera, el poder de Dios se muestra. El poder de Dios se muestra cuando alguien perdona lo imperdonable. Esto es no tanto el poder sobrenatural de Dios, es el poder antinatural de Dios. Preferimos el poder de Dios que se muestra cuando no hay dolor, ni sufrimiento, ni debilidad, ni fragilidad humana involucrados. Pero la mayoría de las veces, el poder de Dios se magnifica, se demuestra, se atestigua y se muestra cuando lo que no se puede, se puede. Y lo que no es, es. Quizá uno de los mayores ejemplos de esto es que Jesús vino e hizo muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros. O sea, resucitó muertos. Y aún así la gente no llegó a la conclusión correcta. Pero ¿qué tal en la cruz? Cuando Jesús vino y murió en la cruz, la gente estaba confundida.
Sabían que este hombre tenía tanto poder para hacer tales milagros que podía bajarse de allí. Lo habían visto, sabían que tenía la capacidad de bajarse de esa cruz. Era mucho menos que otras cosas que él ya había hecho y aún así se quedó ahí. Teniendo todo ese poder y aún así contenerse, eso no es algo que el hombre pueda hacer. El hombre devuelve mal por mal, el hombre devuelve insulto por insulto. El hombre devuelve odio con odio. Eso es lo que hace el hombre. La carne humana está dedicada a desquitarse y luego levantarse. Pero aquí ven a Jesús. Él tiene todo este poder, el poder para irse, lo ven quedarse. Lo ven sufrir todo eso. Y lo estaba haciendo con odio en sus ojos, con resentimiento en sus ojos, con amargura en sus ojos, con maldiciones en sus labios. No. Vieron amor fluyendo a través de él. Amor fluyendo hacia Dios y hacia los demás. Seguía orando a su Padre, no acusando, no enojado, no con odio, no confesando que lo abandonó. Amor fluyendo desde él. Y también ven ese amor fluyendo hacia quienes le rodeaban. Uno de ellos en la cruz a su lado se burlaba de él. Él no se desquita. Luego lo ven expresar su amor por el otro. Aún diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El centurión ciertamente vio lo que estaba fluyendo de Jesús. En este momento de gran presión y gran dolor, vieron humildad, vieron fidelidad, vieron fe, vieron contención de alguien que tenía poder absoluto, vieron un espíritu diferente fluyendo de él en la cruz. El centurión estaba lo suficientemente cerca como para ver sus ojos, ¿saben? ¿Alguna vez han pensado en eso? Podía ver sus increíbles ojos llenos de lágrimas, mirando a los que estaban en la multitud, que habían gritado, crucifíquenlo. Pero él los miraba con amor. Lo vieron. Cuando el centurión cruzó miradas con él, él mismo presidiendo la muerte de este hombre, no vio odio, lo cual es común. Vio amor. Un amor que sangra. ¿Y cuál fue la respuesta ese día? Lucas 23 nos dice en los versículos 47 y 48, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Díganme esto, ¿cuándo más en los evangelios vimos a las multitudes alejarse de Jesús golpeándose el pecho? Nunca. Ni una sola vez. De hecho, esta expresión solo se usa una vez. Fue una parábola que Jesús enseñó, una situación hipotética, el que se creía justo y el pecador en el templo. Y el pecador era el que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Nunca antes, a pesar de todas las demostraciones sobrenaturales del poder de Dios para sanar, liberar y resucitar a los muertos, la gente se había ido golpeándose el pecho, diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Soy un pecador. No después de nada de eso. Eso da testimonio de su mensaje. Es algo bueno.
Es una señal de nuestra herencia futura en el reino de Dios. Pero, ¿por qué no tiene el impacto que típicamente sí tiene la demostración antinatural del poder de Dios? Les diré, en parte es porque no involucra la voluntad de la persona, de la manera en que sí lo hace la demostración antinatural del poder de Dios. Cuando una persona hace algo distinto de lo que podría hacer o haría, lo que es normal y natural hacer, la gracia de Dios se muestra. Cuando alguien es sanado, la gente tiene una manera de decir, probablemente no estaba enfermo. Probablemente fue coincidencia con el tiempo justo, probablemente emocionalismo. Lo sobrenatural a menudo se descarta. El poder sobrenatural de Dios, incluso cuando es real, a menudo se descarta. El poder antinatural de Dios, sin embargo, sí que muestra de forma única el poder de Dios. Lo antinatural es lo opuesto a lo estándar para nosotros, es lo opuesto a lo que es antinatural, quiero decir, a lo que es automático para nosotros. La gente espera que si insulta, le insulten. La gente espera que si te golpea, le devuelvas el golpe. La gente espera una respuesta humana natural. Cuando es antinatural y va contra lo automático, como alabar a Dios desde una celda de prisión, entonces el poder de Dios se muestra de forma única, incluso más allá del poder de Dios que se muestra en lo sobrenatural. Ahora escuchen, me encanta cuando Dios sana. Si han estado en esta iglesia por algún tiempo, saben que me encanta cuando Dios hace todo tipo de milagros. Por la gracia de Dios, no merecida de ninguna manera. Él me ha ungido para ser un canal de su gracia sanadora fluyendo hacia otros. Y me encanta estar en primera línea siendo testigo de cómo Él lo hace. Me encanta. Quizá una de mis cosas favoritas es simplemente ver a Dios hacer estas cosas asombrosas, y les diré, si soy honesto, que no me gusta el dolor. No me gustan las dificultades. No me gustan las tribulaciones. No me gustan las persecuciones. Ciertamente no me gusta la debilidad. Odio la debilidad. No quiero ser débil. Detesto sentirme incompetente. Prefiero cuando siento que sé exactamente qué hacer. Pero a pesar de eso, no niego esto. Y casi a diario, conscientemente, me presento delante de Dios y elijo aceptar esto. Y trato de abrazar esto. Abrazar quizás sea una palabra fuerte para lo que realmente hay en mi corazón, pero la voluntad está por encima del corazón. ¿Pero por qué? Por amor a Él. También por amor a su iglesia, su esposa, su pueblo, sus hijos y sus hijas, que es lo mejor para todos. Escuchen, cuando Charlie Kirk fue asesinado y se llevó a cabo el servicio funerario, fue uno de los eventos de proclamación del evangelio más grandes de toda la historia cristiana. Decenas de millones de personas alrededor del mundo lo vieron. Pero Erica Kirk en el escenario, eso sacudió al mundo. Y estamos viendo una sumamente significativa renovación de interés, o interés por primera vez en quién es Jesucristo y de qué se trata el cristianismo ahora mismo.
y oro para que sea fructífera y permanezca. ¿Pero por qué? Díganme si están de acuerdo con esto. Si Erika Kirk hubiera pedido que subieran al escenario a una persona en silla de ruedas durante ese servicio funerario y hubiera orado para que Dios lo sanara y dicho, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y esa persona se hubiera levantado y caminado, creo que la mayor parte del mundo lo negaría vehementemente y acusatoriamente, aún si fuera real. Es triste, pero es verdad. Veo algunas cabezas asintiendo como sí, creo que eso probablemente es verdad. Pero cuando ella dijo, yo perdono al hombre que asesinó a mi esposo, el mundo entero se paralizó. El tiempo se detuvo. La gente quedó conmovida. Y he oído a muchos decir, en el momento en que ella hizo eso, algo me sacudió. ¿Por qué? Porque capta la atención de la gente. Porque es muy antinatural. Ese es el poder antinatural de Dios. Puesto a la vista en un lugar y en un momento en que lo natural, humano, caído y carnal hubiera sido hacer lo contrario. Yo amo lo sobrenatural, no me malinterpreten. Pero una fe perseverante y poderosa no debe solo valorar las demostraciones sobrenaturales del poder de Dios, sino también las demostraciones antinaturales del poder de Dios, que se muestran de manera única en la debilidad humana, aflicciones, pruebas, tribulaciones y persecuciones. Miren, bendecir cuando los maldicen es antinatural. No me gusta que me maldigan. ¿A ustedes sí? No. Es una oportunidad única para mostrar el poder de Dios. Ir la milla extra cuando ya los han obligado injustamente a ir una, eso es antinatural. Yo no quiero que me obliguen a hacer nada. ¿Ustedes sí? No. Pero es de manera única una oportunidad para demostrar el poder antinatural de Dios. Yo soy como los discípulos. Esta persona me está obligando a hacer algo. Esto es injusto, Dios. Manda fuego y ¡zas! El poder sobrenatural de Dios. Ven, pon aquí la columna de fuego como hiciste con los israelitas. Muéstrales de quién soy. He estado en esos lugares antes y Dios me ha dicho, tú eres mi columna de fuego, ¿de acuerdo? Porque la gente sabe que lo que yo estoy haciendo a través de ti en esta situación, el hombre no lo puede hacer. A veces ustedes son la columna de fuego de Dios. A veces me gustaría que viniera la columna de fuego y mandara a mis enemigos al olvido. Todos lo quisiéramos. No debemos, si van a tener una fe que persevera, que persevera en pruebas, dificultades y aflicciones, concebir una vida cristiana victoriosa solo como el poder sobrenatural de Dios, sino que también debemos abrazar el poder antinatural de Dios, que se demuestra de forma única en las cosas que no queremos. Muerte y sepultura, manifestándose de muchas maneras en nuestras vidas. Estamos hablando de un amor que sangra. Porque el amor, el verdadero amor, es un amor que sangra. El verdadero amor
soporta el sacrificio en amor. Y el amor que sigue las pisadas del Maestro hace eso. ¿No es así? Amén.